Miras una llama y dices, es naranja, automático, sin pensarlo, como si el color del fuego fuera una propiedad fija, obvia, que no merece más atención que el color del cielo. Pero fíjate bien en una llama de verdad, no en una foto, en una llama real si puedes. La base es azul, el centro puede ser casi blanco y las puntas son naranja tirando a rojo. Tres colores distintos, en el mismo fuego, al mismo tiempo. ¿Por qué? Si el fuego fuera simplemente caliente, todo sería del mismo color, pero no lo es. Y esa diferencia, esa variación de colores dentro de una sola llama, es la pista de que hay algo mucho más interesante pasando ahí adentro. Hoy vamos a seguir esa pista hasta donde lleva. Empecemos con algo que casi nadie asocia con el fuego. El calor tiene color, siempre. No solo el fuego, cualquier objeto lo suficientemente caliente emite luz visible. Un metal que calientas en una fragua primero se pone rojo opaco, lo calientas más y se vuelve rojo brillante. Más todavía y pasa a naranja, luego amarillo, luego blanco. Si pudieras calentarlo aún más, como en ciertas estrellas, llegaría a un azul casi cegador. Rojo, naranja, amarillo, blanco, azul, siempre en ese orden, siempre. Eso no es coincidencia. Hay física detrás. Se llama radiación de cuerpo negro y es la luz que cualquier objeto caliente emite simplemente por tener temperatura. No importa de qué esté hecho, no importa su química, solo importa cuánto calor tiene. Más temperatura, más energía en la luz emitida, más energía en la luz emitida, más hacia el azul en el espectro. Piénsalo así, el color es un termómetro. Una llama naranja está a aproximadamente 1000 a 1200 grados. Una llama amarilla, un poco más. La base azul de una vela, ya llegaremos ahí, está en una zona de temperatura diferente y de química diferente. Y las estrellas funcionan exactamente igual. Las estrellas rojas son las más frías, alrededor de 3000 grados en su superficie. Las amarillas, como nuestro Sol, están alrededor de 5500 grados. Las blancas y azules pueden superar los 20 o 30.000 grados. El color de una estrella no es decoración, es información, es física térmica grabada en luz. Entonces, cuando ves una llama naranja, ya sabes algo preciso. Esa parte del fuego está en un rango de temperatura específico. El color te lo dice sin que necesites ningún instrumento. Pero aquí es donde la historia se complica, porque la radiación de cuerpo negro no explica todo lo que ves en una llama. Toma una llama de gas limpia, un quemador de cocina, por ejemplo. La llama es azul, sin naranja, sin amarillo. Ahora echa sal de cocina encima. La llama se vuelve amarilla, intensa, inmediatamente. ¿La sal hizo que la llama se calentara más? No. La temperatura del gas no cambió, pero el color cambió completamente. ¿Por qué? Aquí entra algo que cuando lo entiendes cambia cómo ves el mundo. Los átomos no son esferas pasivas. Tienen estructura interna, tienen electrones que orbitan el núcleo y esos electrones no pueden estar en cualquier posición. Existen en niveles de energía específicos, discretos, como escalones de una escalera. No puedes estar entre un escalón y el siguiente, estás en uno o en el otro. Cuando un átomo se calienta, cuando recibe energía del fuego, sus electrones absorben esa energía y saltan a un escalón más alto. Pero no pueden quedarse ahí, es un estado inestable. Caen de regreso a su nivel original y cuando caen liberan exactamente la energía que absorbieron. La liberan como luz. La cantidad de energía liberada determina el color de esa luz. Energía alta, luz violeta o azul. Energía media, luz verde o amarilla. Energía baja, luz roja.
Y aquí está lo que hace esto verdaderamente extraño y hermoso. Cada elemento tiene sus propios escalones, sus propias distancias entre niveles, sus propias cantidades de energía al caer. El sodio, el elemento que hay en la sal de cocina, tiene un salto de energía muy específico, siempre el mismo. Y cuando ese electrón cae, siempre produce luz de exactamente la misma longitud de onda, 589 nanómetros, amarillo intenso, siempre. No importa si el sodio está en sal de mar, en bicarbonato, en vidrio, en el sol. Cuando se excita y cae, produce ese amarillo exacto, reproducible, grabado en la física del átomo. El fuego no inventó ese color, lo activó. El color ya estaba ahí, guardado en la estructura del sodio, esperando ser liberado. Eso me parece una de las ideas más elegantes de la física. Los átomos cargan sus colores consigo como una firma, como una huella dactilar de luz. Y no es solo el sodio, cada elemento tiene la suya. El cobre quemado produce un verde azulado característico, el potasio, un violeta tenue pero inconfundible, el litio, un rojo carmesí, el bario, un verde lima brillante, el estroncio, el rojo vivo que reconoces en ciertos fuegos artificiales. Los fuegos artificiales no son magia, son química de precisión. Alguien eligió exactamente qué sales metálicas mezclar para producir exactamente qué colores. Rojo de estroncio, verde de bario, naranja de calcio, azul, el más difícil de conseguir, de compuestos de cobre que se estabilizan a alta temperatura. Cada color que ves en un espectáculo de fuegos artificiales es un átomo anunciándose, un electrón cayendo de regreso a su lugar y liberando su energía específica como luz visible. Pero hay algo más en esto que los fuegos artificiales. Esta misma técnica, analizar los colores específicos que emite o absorbe una sustancia cuando se calienta, se llama espectroscopía y es una de las herramientas más poderosas que la ciencia tiene. ¿Cómo sabemos de qué están hechas las estrellas? No hemos ido a ninguna, ni siquiera a la más cercana, pero analizamos la luz que nos llega de ellas y leemos las firmas atómicas. El sodio tiene su línea amarilla. El hidrógeno tiene sus líneas características. El helio fue descubierto en el Sol antes de que se descubriera en la Tierra, porque alguien vio en el espectro solar una firma que no correspondía a ningún elemento conocido. Lo nombraron Helios, del griego para sol, porque lo encontraron ahí primero. Nunca tocamos esa estrella, pero supimos qué había en ella leyendo su luz. Ahora hay una parte de la llama que casi nadie pregunta y es la más reveladora, la base azul. La mayoría mira la punta naranja de una vela o una fogata, es lo que llama la atención, pero si miras la base, donde la llama nace, donde el combustible se está quemando activamente, hay un tono azul, a veces casi invisible, pero está. Ese azul no es radiación de cuerpo negro y no es emisión atómica de metales. Es algo diferente, emisión molecular. Cuando el carbono de la madera o la cera se quema, hay un momento en que las moléculas se están descomponiendo y en ese proceso existen brevemente fragmentos moleculares altamente reactivos. Se llaman radicales. El más importante en este contexto es el radical CH, un átomo de carbono unido a uno de hidrógeno, y también el C2, dos átomos de carbono unidos. Estos radicales, en el momento de su existencia breve e intensa dentro de la llama, emiten luz y la emiten en el rango azul-verde del espectro. Eso es el azul en la base de la llama, no temperatura, no metales, fragmentos moleculares que existen por milisegundos durante la combustión activa y en esos milisegundos se anuncian con luz azul y el naranja de las puntas
Eso tampoco es lo que crees. El naranja en la parte alta de una llama de vela o de fogata no es gas caliente, es materia sólida. Cuando el combustible no se quema completamente, cuando hay más carbono del que el oxígeno disponible puede procesar, ese carbono forma partículas sólidas microscópicas, hollín en su forma incipiente. Esas partículas se calientan dentro de la llama y brillan como el metal en la fragua por radiación de cuerpo negro. Esas partículas sólidas de carbono incandescente son el naranja que ves. Una llama de vela no es un proceso uniforme, es capas. Cada capa con su propia temperatura, su propia química, su propio color. Azul en la base, radicales moleculares en combustión activa, naranja en las puntas, partículas de carbono que no se quemaron completamente, brillando por calor, blanco en el centro donde la temperatura es más alta y la radiación de cuerpo negro llega a su pico visible. Todo en el mismo fuego al mismo tiempo. Lo que parece una sola cosa es en realidad tres procesos físicos distintos, superpuestos, ocurriendo en una estructura que se sostiene en equilibrio dinámico mientras haya combustible y oxígeno. Eso es una llama, no una bola de fuego uniforme, una arquitectura química y física que puedes leer si sabes que estás mirando. Y aquí quiero llevarlos a algo más grande, porque la historia del color del fuego no termina en la llama. En el siglo XIX, dos científicos, Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, empezaron a estudiar sistemáticamente los colores que distintas sustancias producen cuando se queman. Usaron prismas para separar esa luz en sus componentes. Lo que encontraron fue que cada elemento producía un patrón de líneas de color completamente único, no un arco iris continuo, líneas específicas, en posiciones específicas, como un código de barras de luz. El sodio, dos líneas amarillas muy juntas. El hidrógeno, una línea roja, una verde azul, una violeta. El helio, el calcio, el hierro, cada uno con su código propio, inconfundible, reproducible en cualquier laboratorio del mundo. Esos patrones llevaron directamente a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué cada elemento tiene exactamente esas líneas y no otras? La respuesta a esa pregunta, construida durante décadas por múltiples físicos, fue el modelo atómico cuántico, la idea de que los electrones existen en niveles discretos de energía, que no pueden ocupar cualquier posición, que los saltos entre niveles producen fotones de energía específica y por lo tanto de color específico. El color del fuego fue parte del camino que llevó a la mecánica cuántica, una llama de laboratorio, un prisma, líneas de color en una pantalla, y de ahí décadas de trabajo que terminaron reescribiendo nuestra comprensión de la materia, del átomo, de la realidad a escala subatómica. Hoy esa misma técnica, espectroscopía, se usa para detectar moléculas de agua en la atmósfera de planetas que orbitan otras estrellas, para medir la velocidad a la que el universo se expande, para determinar si un asteroide que se acerca a la Tierra tiene hierro, silicio o hielo, para saber con precisión qué contiene algo que nunca hemos tocado, leyendo su luz. Todo eso empezó con alguien preguntándose por qué la llama cambiaba de color cuando echaba distintas sustancias encima. Una pregunta tan cotidiana que la mayoría la habría ignorado. Eso me recuerda a algo que aprendí en el laboratorio, no en los libros. Las preguntas más profundas casi nunca parecen importantes cuando las haces por primera vez. Parecen pequeñas, curiosidades de poco peso. ¿Por qué cambia el color? ¿Por qué este metal pesa más de lo esperado? ¿Por qué esta placa fotográfica se veló sin haber estado cerca de luz? Esa última pregunta
Con ese metal, con esa placa, fue como llegué a la radiactividad. Una anomalía pequeña que resultó ser la puerta a algo que nadie había imaginado. El color del fuego es así. Parece una pregunta de curiosidad casual. Resulta ser física atómica, mecánica cuántica y la herramienta con la que leemos la composición del cosmos. La próxima vez que veas una llama, una fogata, una vela, un quemador, no la veas como una sola cosa. Mira las capas, el azul en la base, radicales moleculares anunciándose, el naranja en las puntas, carbono sólido brillando por calor, el blanco en el centro, temperatura en su pico. Cada color es información, temperatura, química, estructura. Los átomos no son silenciosos, hablan constantemente, hablan en luz, y el fuego es uno de los momentos en que los podemos escuchar más claramente si prestamos atención. El universo no está hecho de misterios que están más allá de nosotros. Está hecho de preguntas que esperan a alguien dispuesto a hacerlas. Y muchas de ellas empiezan exactamente así, mirando algo común, algo de todos los días, algo que creías que ya entendías y preguntando de verdad por qué. El fuego no es naranja, el fuego es un proceso que habla en colores distintos, desde capas distintas, con física que conecta una vela en tu mesa con la composición de estrellas a miles de años luz. Eso no es poesía, es lo que pasa cuando preguntas en serio.